primer invitado es Carlos González, él es jefe de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros en el 2021, como había avanzado el ingeniero Blandón, vamos a tener un presupuesto inédito, un presupuesto donde se va a apalancar con una cifra importante a través de deuda y emisiones, y como han visto, emisiones de bonos panameños. Don Carlos, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Un cordial saludo a toda tu distinguida teleaudiencia y estamos aquí pues para compartir noticias de presupuesto. Don Carlos, ¿usted en su experiencia había visto un presupuesto como este alguna vez? Definitivamente es la primera vez que enfrentamos en muchos años de estar en esta labor un presupuesto tan accidentado, ¿verdad? Los antecedentes que veníamos con una economía en desaceleración, luego se hace un plan para la reactivación de la economía. Los 2 primeros meses mostraban una fuerza que ya venía respondiendo a esa política, pero apareció el COVID. El COVID hizo un cambio dramático tanto a nivel mundial como a nivel del país y especialmente de las finanzas públicas. El cierre de la confinación y el cierre de las actividades económicas pues impactaron sensiblemente la recaudación tributaria y el Estado pues se vio mermado en las posibilidades de respuestas también a muchas de las necesidades. El presupuesto se había ya elaborado por las instituciones, pero con una visión antes de COVID. Claro. Por lo tanto, las aspiraciones que nosotros recibimos en esos anteproyectos eran muy superiores a las que posteriormente pudimos determinar una vez evaluados los efectos del COVID en las finanzas públicas. Definitivamente, sí, usted lo ha dicho, es un presupuesto inédito. Y además es una situación que el mundo entero está viviendo y las reglas bajo las cuales se están evaluando y estructurando los presupuestos son diferentes a las que normalmente se aplicarían, ¿no? Sí. Una de esas es el financiamiento. Definitivamente, ante la caída de los ingresos propios del Estado, para poder mantener un ritmo de economía que permita frenar una recesión más profunda o una desaceleración más profunda, teníamos que recurrir a financiamiento externo, producto de que Panamá no cuenta con una política que le permita emitir moneda. Otros países usan una combinación, emisión de moneda o endeudamiento, ¿verdad? De esa manera Panamá solo tiene una opción y es la de buscar recursos en el mercado financiero internacional y eso es lo que hemos hecho. Ok. Vamos a tener un presupuesto inédito en el 21, y las deudas solamente se pagan con ese superávit primario y crecimiento. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a sembrar en el 2021 para empezar a pagar a partir del 2022? ¿Cuánto va a ser el servicio de deuda en ese presupuesto del 2021? E importante, ¿cómo va a estar dirigido para crear empleo y sobre todo pues dinamizar la economía? Sí, en la formulación del presupuesto lleva implícito un déficit varias veces múltiplo de lo que debería haber sido, ¿no? De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal Social, deberíamos estar manejando un déficit del orden del 1,5%. Bueno, eso ningún país del mundo lo va a lograr y menos Panamá. Claro. Y estamos hablando de probablemente de 6 a 7 veces más esa cifra. Eso implica mayor endeudamiento, ¿verdad? Claro. El financiamiento el pago del servicio de la deuda es parcialmente con el financiamiento que se contrate. Es decir, estamos contratando financiamiento para honrar la deuda y para apoyar los programas de inversiones del gobierno. Sí. Este programa de inversiones está orientado justamente a proyectos que de alguna manera sean intensivos en mano de obra y de alguna manera también que tengan
una afectación regional. De esta manera lo que se busca es que el efecto no esté concentrado solo en la capital, sino Sí. que también tenga efectos a nivel nacional. El ejercicio tiene que ser principalmente del sector privado. Es el sector privado el que dinamiza la economía del país, y estamos apostando pues a esa iniciativa y a esa creatividad del sector privado, y el gobierno lo que está haciendo es facilitando los medios financieros y apoyando con inversiones de infraestructuras que sí no son propias del interés del sector privado. De modo que de esta manera lo que se busca es que el Estado complemente las inversiones del sector privado y podamos lograr lo que esperamos y todos proyectamos, un crecimiento en la economía del orden del 4 al 4,5% en el año 2021. Se habla de un estudio del BID, hace un momento lo tocábamos, don Carlos, que América Latina es el área donde se pierde o menos ineficiente en el manejo de sus presupuestos. Ese estudio hablaba del 4% del PIB, hasta en casos extremos como el de la Argentina, que pierde un 7% en lo que el BID llama filtraciones. Es decir, es nuestro presupuesto, cuánto de esas filtraciones tiene, y ese manejo ineficiente, ¿cómo se puede reducir? Bueno, hay una tendencia actualmente en toda la región. Ajá. Y es un programa que incluso el presidente lo ha anunciado con su propia palabra: hacer más con menos. Lo que se busca es que el gasto público sea más eficiente y más efectivo. En la gestión pública, por razones de falta de modernización, digamos, las acciones administrativas tienden a demorar más de lo que demoraría en una actividad privada o en una actividad moderna. Correcto. Esto hace que los tiempos en que el Estado desarrolle una obra y los tiempos que demora también para honrar esas obligaciones suele ser mayor que el que se da en una actividad privada. Uh-huh. De ahí que cuando el Estado contrata una obra, los interesados siempre agregan un diferencial por el costo que ellos consideran un costo financiero natural que se da en la actividad pública, ¿no? Y esto hace entonces que el gasto público sea menos eficiente que cuando se ejerce a través de una acción privada. No obstante, las obras que hace el Estado son poco atractivas para que lo desarrolle la actividad privada per se, ¿verdad? No, hay algunos espacios, pero generalmente es así. De modo que ese espacio es el que está midiendo el estudio del BID. En el caso de Panamá, estamos contratando justamente la elaboración de ese informe para poder precisar cuáles son las áreas de acción que nos permitirían reducir esas brechas de costos. Sí. Y una muy importante se ha identificado a través de los procesos de licitaciones y de contrataciones públicas. En ese sentido, la reciente aprobada ley de contrataciones públicas va a ser apoyada también con la sistematización de estos procesos y va a permitir tener información de mucha mejor calidad para poder hacer ejercicios de cruces de data y de tipificación, sí, de las necesidades del Estado, proveedores, tipo de proveedores, costos reales que se puedan dar y los tiempos a través de los planes de adquisiciones, que es una práctica que en el Estado panameño no es muy común. Uh-huh. Los planes de adquisiciones para hacer oportunamente todas las actividades previas a la ejecución del gasto y de esta manera minimizar los tiempos de espera. Esto debe generar un ahorro significativo. Y sí, la estimación preliminar es cerca del 4% del PIB. En wow. Panamá ese número también es aproximadamente esa cifra. Y sí, estamos hablando
de muchos millones y que pudiera ser recursos que permitirían reforzar el programa de inversiones públicos o de mejorar de los servicios a la sociedad. Don José Blandón está con nosotros, don Carlos. Saludos, estimado amigo. Buenos días, Carlos. Buenos días. Hace un par de días tuve el placer de conversar con su ministro y gran amigo, el doctor Héctor Alexander. Déjeme tocar la guitarra ahora en do menor, para ver si nos podemos entender todos y yo poder entender lo que usted me está diciendo y nuestra audiencia lo pueda comprender. A ver, primero, el presupuesto del 2021, desde el punto de vista conceptual, será igual en términos de políticas al del 20, porque no vamos a tener los ingresos tributarios adecuados y vamos a tener que recurrir al endeudamiento externo para meter liquidez al sistema. Esa es la primera pregunta que le hago. Y la segunda ahí mismo es, ¿con qué nivel de proyección del crecimiento usted elabora el presupuesto del 2021? O sea, las dos primeras preguntitas para después hacerle un par de más, si me lo permite. Sí, cómo no. Bueno, definitivamente que después de COVID, las políticas hay que adecuarlas a las condiciones, ¿verdad? Y a las situaciones. Y para el 2021, el enfoque de corto plazo es reactivar la economía, definitivamente, y no descuidar el tema sanitario y el tema de seguridad. De esa manera, pues, el tema de solidaridad también tendremos que tenerlo presente en alguna medida, toda vez de que no existe una precisión de hasta cuándo vamos a tener que lidiar los efectos del COVID, ¿verdad? Uh-huh. Se habla del post-COVID, pero estamos en COVID, todavía no hemos llegado al post-COVID. Así que sí, hay una visión que apunta hacia la reactivación de la economía, especialmente en esas actividades que generen empleo rápidamente. Claro. Las proyecciones se están haciendo partiendo de una realidad en el 2020, donde va a haber una caída importante de probablemente cerca del 9 al 10% del Producto Interno Bruto. Hay diferentes estimaciones, hay entidades especializadas a nivel internacional que pronostican una economía menos afectada. Hablan del 6,5%. Nosotros creemos que vamos a estar más cerca del 9 que del 6,5, como hablan otros organismos. De modo que para el año 2021 se espera que ya abiertos los diferentes bloques y reiniciada la actividad ciertas actividades económicas, va a haber entonces una dinámica en la economía y probablemente ese esfuerzo nos va a llevar a cerca del orden del 4 al 4.5% de un crecimiento en la economía que viene de baja, ¿no? Ese sería el marco macrofiscal bajo el cual estaríamos haciendo la proyección del presupuesto 2021. Don Carlos, revisando con los números que me enseñó y me dejó el ministro de Economía y Finanzas, sí. Este es un momento en que tenemos que trabajar con flujo de cajas más que con presupuestos. Es saber qué gasto tengo y qué tengo para pagar, punto. No hay más nada que mirar que no sea el flujo de caja. ¿Este presupuesto de 2021 tiene un flujo de caja ya? Correcto. Yo tendría que decirle que hay que trabajar con un presupuesto y con un flujo de caja. Sí. Primeramente porque por constitución el sector público solo puede ordenar sus gastos a través de lo que está autorizado en el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Lo que pasa es que este presupuesto tiene que ajustarse en la mejor medida a lo que sería el plan financiero o el flujo de caja que se tiene previsto. Y el flujo de caja, bueno, tiene dos componentes importantes. Uno son los ingresos propios o ingresos corrientes que espera recibir el Estado y que serán inferiores a lo que se hubieran recibido antes de COVID. Sí. Y el nivel de financiamiento que se pueda lograr a niveles razonables en el mercado local e internacional. Generalmente se trata de no afectar el mercado local para no competir con los recursos que va a requerir la actividad privada local también para su reactivación.
y por eso es que generalmente se habla del esfuerzo a través del financiamiento externo. Este financiamiento externo podemos lograrlo de dos fuentes importantes. La de los multilaterales, que son organismos que apoyan a los países en el financiamiento de programas de desarrollo, y el financiamiento comercial, que es a través del mercado, ¿verdad? Ahí entonces tenemos la estructuración de la corriente de ingresos del flujo de caja. Y por el lado de los gastos tenemos los gastos autorizados en los presupuestos de las entidades, que deben ser consonos entonces con esa posibilidad financiera del país. Carlos, usted es un hombre de experiencia en la administración pública. Los sectores privados, algunos están cuestionando los niveles de endeudamiento que hizo el gobierno de la administración Cortizo en este periodo del 20, olvidándose de que sin ese financiamiento externo no hubiera podido tener liquidez para mantener el empleo de todos los trabajadores del sector público, para una cosa. ¿Usted qué mensaje le mandaría al sector privado que dice que ellos están en contra de la política de endeudamiento y harán lo posible por impedir el endeudamiento? Nosotros no emitimos papel moneda, nosotros no tenemos un solo recurso, que es salir al mercado, y lo hemos hecho con éxito al colocar lo que estamos haciendo. ¿Cuál cree usted que sería su respuesta a este sector privado que dice que no le va a permitir a ustedes endeudarse? Bueno, es comprensible esa preocupación, porque esa preocupación también la tenemos nosotros, ¿verdad? Al momento de definir cuál es el nivel de endeudamiento posible que le conviene al país y que el país puede afrontarlo dentro de su perspectiva de mediano y largo plazo, es una variable obligante. No obstante, tenemos que situarnos en el momento en que estamos. Panamá, al igual que el resto del mundo, está experimentando una pandemia de magnitud inmensa, ¿verdad? Es una tragedia mundial. Sin embargo, el país tiene la responsabilidad, o los gobiernos tienen la responsabilidad de atender las necesidades sanitarias, de atender las necesidades de salud y de atender los temas de las familias que no tienen cómo enfrentar esta situación, las más necesitadas. De esa manera, el gobierno tiene que asegurar los recursos que logren mantener un nivel de paz social, sí, a pesar de la pandemia. En el mundo entero, los organismos internacionales, los gobiernos han evaluado esta situación y coinciden en que el año 2020 y 2021 no se pueden aplicar las mismas reglas que en tiempos normales. Hay una pequeña ventana de oportunidad de poder ampliar el margen de endeudamiento que tienen los países, y todos los han hecho. Todos los países han adoptado necesariamente estas políticas. Sin embargo, después del año 2021, nuestros países tienen que presentar un programa que demuestre a la comunidad internacional cuál va a ser la ruta para llegar a la consolidación de las finanzas públicas. Eso hasta se ha estado conversando y se ha estado sustentando en diferentes niveles, y nosotros estamos convencidos de que las fórmulas que se están buscando son las que nos permitirían impedir una situación, un desbordamiento del tema sanitario y un desbordamiento social. De esa manera tenemos la convicción, sí, de que también podemos retomar a partir del año 2022 la senda de la consolidación fiscal del país y llegar a niveles que nos permitan plantear un manejo sostenible de la deuda al mediano y largo plazo. Esto ha sido comprendido por expertos, por organizaciones que están viendo no solo el caso de Panamá, sino de todo el mundo. Y lo que estamos pidiendo tal vez es el voto de confianza de aquellas personas que sienten que sí, se está recurriendo a un endeudamiento no tradicional, por decirlo así,
pero que se entienda que esto es solamente coyuntural, es una situación coyuntural y que debe ser superada a partir del año 2022 en adelante. Pero, Tal vez tengamos que extender hasta el 2025 ese retorno a lo que sería la sostenibilidad. ¿qué pasa entonces? ¿Se va a suspender la ley de responsabilidad fiscal? ¿Va a pues, crearse una ley pues, proponiendo su ejecución hasta el año 2025? Bueno, la ley de responsabilidad fiscal tiene una visión de mediano plazo, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer una propuesta que comprenda esos 5 años hacia adelante. De modo que necesariamente, y ya se ha estado conversando tanto con el gabinete y con la comisión, la Asamblea Legislativa, y ya el ministro lo ha anunciado que va a ser necesario pedir una revisión de los límites que establece la ley de responsabilidad fiscal, tanto para el año 2020 como el 2021, y en ese momento se hará la propuesta de cómo llegaríamos nosotros entonces a la consolidación fiscal hacia el año 24 o 25. ¿Cómo va a ser esa redistribución del presupuesto del Ministerio de la Presidencia y si hay algún ahorro con esa puesta de los huevos en su verdadera canasta? Bueno, esta es una situación interesante, ¿no? Yo nunca había visto una institución que se presentara a la Comisión de Presupuestos a solicitar una reducción de su presupuesto, y mucho menos por la magnitud que lo presentó ayer el ministro de la Presidencia en la sustentación del proyecto de presupuesto 2021. Y la propuesta de él es una reducción de 462.4 millones, que en comparación con los 622 millones que estaban asignados a la presidencia, es una reducción de más de 70%, ¿verdad? Sí. El presupuesto de la Asamblea queda en 160 millones. Pero este ejercicio es más de reordenación, es un ejercicio de reasignación de programas y ponerlo, como usted dijo, ante las autoridades que realmente le compete esa responsabilidad. Y quiero decirles que este es un ejercicio que se venía haciendo, pero no se pudo terminar antes de que el gabinete aprobara el proyecto de presupuesto. Y es un ejercicio técnico legal que elaboró un equipo conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas y de la propia presidencia. Y el objetivo fundamental es descentralizar las funciones que venían desempeñando, algunas funciones que venían desempeñando la presidencia, pero que no son de su naturaleza, o sea, de acuerdo a la ley, no les compete realmente. Y esta reasignación lo que busca es eliminar la duplicidad de funciones y recursos. Sí, en esta primera vuelta lo primero que se hace es que se transfieren los recursos y se reubican en cada una de las entidades. Sí. Y luego habrá una segunda vuelta donde estas entidades tendrán que proceder a hacer un análisis de reestructuración o reingeniería y de esa manera sí buscar la mejor asignación o la asignación más eficiente de estos recursos que han recibido, ¿verdad? Y fundamentalmente lo que se busca es devolverle a la presidencia la función de coordinación y supervisión de la gestión pública, que es la que la Constitución y la ley orgánica le manda. Así que bueno, estamos hablando, sí, 462 millones y 60 millones de estos significan mera reubicación de transferencias que se hacían a entidades descentralizadas a través de la presidencia, como son las cuotas del Parlacén, que realmente debe manejarla el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presupuesto de la CENACIT, que pertenece al sector de educación y de esa manera la estamos reubicando hacia el sector de educación, el presupuesto de la Autoridad de Innovación Gubernamental, que estaba asignado a la presidencia, que era donde nació originalmente, y se reasigna al Ministerio de Economía y Finanzas. Igual el presupuesto de ANTAI, que también la transferencia se hará a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay otros programas que desarrolla la presidencia. Por ley, cuando se creó la Secretaría de Descentralización,
se creó en transición en la presidencia y determinaba la propia ley que una vez se cumplieran ciertas condiciones, como era el desarrollo de oficinas a nivel local y los equipos que pudieran manejar estos programas, se convertiría entonces la Autoridad Nacional de Descentralización, y eso es lo que se está dándole cumplimiento a esa norma, y 259 millones que estaban asignados a esta secretaría pasan a ser entonces el presupuesto de la nueva Autoridad Nacional de Descentralización. Un proyecto como el de saneamiento de la bahía, que originalmente estuvo en el Ministerio de Salud, se transfirió a la presidencia a inicio de este gobierno y luego de las evaluaciones se concluyó que es un proyecto propio del Ministerio de Salud y se está reubicando nuevamente con los 63 millones que se le han asignado al Ministerio de Salud. La Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible se creó también en la presidencia y ya es un programa que va a ser pasado a Mi Ambiente con los 10 millones que tiene para su ejecución en el año 2021. La Oficina de Electrificación Rural también fue un programa que se creó en la presidencia inicialmente, no obstante se está reubicando en el Ministerio de Obras Públicas y con su presupuesto inicial de 5 millones. Y una unidad que se denominó Unidad Coordinadora de Inversiones Públicas, que desarrollaba obras como gimnasios, canchas de basquetbol, colegios, infraestructuras de salud, etcétera, se está reubicando en el Ministerio de Obras Públicas y de esta manera los 31 millones que tiene asignados para el año 2021 salen de la presidencia y se reubican en el Ministerio de Obras Públicas. Este movimiento que no es tradicional, no es usual, pues sí busca el reordenamiento que se ha anunciado y de alguna manera desburocratiza un poco las funciones de la presidencia y sobre todo disminuye esa concentración que estaba generando una especie de exceso de poder innecesario y asumiendo funciones que no le eran propias. Por ejemplo, pareciera que los políticos están caminando en un contrasentido con eso de crear más corregimientos. Es decir, ¿qué pasa cuando aparece una contingencia como esta en un presupuesto tan pues recortado al mínimo? Y dos, ¿hay algún sector que tenga por ley un aumento o un sobresueldo para el presupuesto 2021? A ver, el tema de los corregimientos surgen como iniciativas en su mayoría de los legisladores, en lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? La fuente idónea debió ser el Ministerio de Gobierno, que es el que se encarga de ver la organización política del país y en base a los criterios que establece la ley que permite la creación de estas unidades administrativas. Cuando estos procesos se dan antes de la aprobación de un presupuesto, obviamente no tiene los recursos contemplados. Y usualmente se hace o una transición o se hace una adecuación rebajando recursos de otros programas para fortalecer estos programas, estas nuevas unidades administrativas. Así que por el momento no está contemplado en el presupuesto 2021 recursos para la creación de estas propuestas de nuevos corregimientos. Eso tiene un proceso, ¿verdad? Y tiene que ser evaluado, consensuado, y parte de ese ejercicio debe ser determinar la viabilidad financiera de esa decisión administrativa. Así que llegado ese momento, pues nos tocará dar nuestras opiniones y evaluar la factibilidad de esas propuestas. Bueno, don Carlos, como siempre, un placer escucharlo. Carlos González, jefe de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, Fernando, y que pasen buen día. Buen día.